Perdí el amor de mi vida por revisar su celular, la historia de cómo mis celos destruyeron mi matrimonio. Si tuviera que definir mi historia en una sola frase, diría que soy el ejemplo perfecto de cómo el miedo puede posar como amor sin que te des cuenta. Me llamo Lucy Andrade, tengo 30 años y llevo toda mi vida sintiendo todo a un nivel que a veces ni mi cuerpo soporta. Nunca he sido del punto medio. O me entrego por completo o me hundo. Desde niña fui así, intensa. Si algo me emocionaba, me obsesionaba. Si algo me dolía, me destrozaba. Mis papás decían que sentía demasiado. Tal vez tenían razón, pero nadie me enseñó cómo amar sin perderme en el proceso. Crecí viendo un amor que no era sano. Lo de mi mamá con mi papá parecía algo romántico desde lejos, pero por dentro era una herida constante. Él siempre estaba ausente, siempre ocupado, y ella vivía en un estado de espera, como si su vida se detuviera hasta que él volteara a mirarla. Una de las imágenes que más se me quedó grabada fue verla revolviendo los bolsillos de su saco cuando él se dormía. Revisaba sus mensajes, olía su ropa, buscaba amigas de verdad donde solo había silencio. Yo era chica, pero mi corazón entendió desde entonces que amar era estar alerta, que si uno no cuida lo que tiene, alguien más viene y te lo quita. Escuché tantas veces a mi mamá decirle, solo quiero saber que no me engañas, y a él responder, cansado, te amo, pero no puedo respirar. Sin quererlo, ese fue el molde de lo que yo creí que era amor, vigilar, preguntar, temer, retener. Por eso, cuando empecé a tener mis primeras parejas, lo hice desde el miedo. Miedo a que me dejaran, miedo a no ser suficiente, miedo a que encontraran a alguien mejor. Cada mensaje que no respondían era un puñal. Cada salida con amigos, un peligro invisible. Pero lo peor es que yo pensaba que todo eso era normal. Que proteger lo que amas era la forma correcta de amar. Y así viví, hasta que conocí a Alex. Lo conocí cuando ya había perdido la fe en el amor. Venía saliendo de una relación que me dejó rota, vacía, convencida de que el amor solo era un disfraz bonito del dolor. Pasé meses sola, concentrada en mí, jurando que no volvería a exponer mi corazón. Pero el destino, o lo que sea que mueve los hilos del caos, quiso otra cosa. Era una tarde de abril, una de esas con cielo indeciso entre nublado y soleado. Había ido a una cafetería a trabajar desde mi laptop, agotada pero tratando de terminar un informe. Después de horas frente a la pantalla, escuché una voz suave, segura, a mi lado. ¿Puedo sentarme aquí? Está todo lleno. Levanté la vista y lo vi. Camisa clara, barba de 3 días, sonrisa fácil. Era uno de esos hombres que parecen tener paz en los ojos. Dije que sí, que se sentara, intentando no sonar interesada, aunque algo dentro de mí ya se había movido. No hablamos mucho al principio. Cada quien estaba en lo suyo. Pero de vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban. Hasta que un comentario suyo, absolutamente innecesario e inocente, rompió el hielo. No entiendo cómo puedes concentrarte con esta música de fondo, se rió. Supongo que el caos me inspira, le respondí con una sonrisa que me salió sola. Desde ahí, la conversación fluyó como si ya nos conociéramos. Hablamos de libros, de viajes, de lo difícil que es encontrar a alguien que realmente te escuche. Y sin darnos cuenta, la tarde se había ido entera entre palabras, risas y café frío. Cuando me pidió mi número, lo hizo con una naturalidad que desarmaba. Nada de poses, ni seducción forzada. Solo dijo: me gustaría seguir hablando contigo. No supe entonces que esa frase era el comienzo de la historia más hermosa, y más dolorosa de mi vida. Los días que siguieron fueron como un torbellino suave, de esos que no te derriban, sino que te levantan. Llamadas interminables, mensajes que parecían no querer terminar nunca, y una risa compartida que aún hoy me duele recordar. Alex tenía algo que nunca antes había sentido en alguien, calma. Una serenidad humilde, sin pretensiones, que me hacía sentir segura. No me exigía. No me invadía. No me empujaba a nada. Simplemente estaba. Nuestra primera cita fue tan sencilla que ahora parece irreal. Un paseo por el parque y un café de carrito, con vasos de unicel y azúcar que no se disolvía del todo. No hubo flores ni luces ni reservas en restaurantes. Hubo conversación. Hubo escucha. Hubo conexión. Lo que más me sorprendió fue su forma de mirar. No era intensa, no era invasiva. Me observaba como quien trata de recordar un sueño bonito. Y yo, que siempre había sentido el amor como tormenta, empecé a conocer su versión más pacífica. Esa noche, cuando llegué a casa, sentí algo que no había sentido en años: tranquilidad. No mariposas. No ansiedad. Paz. Y esa calma, en lugar de reconfortarme, me asustó. Con el paso del tiempo, nuestras citas se hicieron rutina, pero una rutina que no pesaba. Caminatas eternas por la ciudad, películas en su sala pequeña y desordenada, cenas improvisadas con vino barato y música suave. Alex no era un hombre de grandes discursos, pero cada gesto suyo era una declaración. A veces, en medio de una noche cualquiera, soltaba algo como: tu risa debería estar grabada. La pondría como fondo de todo. Lo decía sin esperar nada a cambio, como quien comparte una verdad simple y absoluta. Y cada palabra suya me iba desarmando, pieza por pieza. Hasta que un día, sin querer, entendí que estaba enamorada. Y ahí empezó el problema. El amor tranquilo me parecía sospechoso. El cariño sin drama, sospechosamente frágil.
No sabía vivir sin espinas. No conocía las relaciones que no dolían, que no ardían, que no dejaban cicatriz. Empecé a resistirme al sentimiento, con miedo a perderlo. Pero era imposible no caer. Alex era diferente a todo. Me contaba de su familia, de sus planes de abrir su propio estudio de arquitectura, de las cosas cotidianas, y me hacía sentir que yo formaba parte de todo eso. Recuerdo un día en su cocina, preparando una cena simple, cuando se acercó y me dijo: "Y no sé qué hiciste, Lucy, pero desde que apareciste todo es más fácil". La frase me estrujó el corazón. Lo miré sonriendo, pero dentro de mí algo se quebró. ¿Cómo podía ser fácil algo que siempre había sido complicación? ¿Cómo confiar en algo que no dolía? Fue entonces cuando mis demonios empezaron a despertar. Primero fueron pensamientos minúsculos, como gotas de duda. Si tardaba en responder un mensaje, mi mente inventaba escenarios. Si salía con amigos, imaginaba historias que no existían. Todo sin evidencia, solo con miedo disfrazado de intuición. Él lo notaba. Se daba cuenta de mis silencios, de mis miradas, de mis preguntas sutiles. En lugar de enojarse, me abrazaba. Me decía con voz suave: "No tienes que preocuparte, Lucy. Estoy aquí. Contigo. Solo contigo". Y lo decía como si fuera lo más obvio del mundo. Pero para mí, no lo era. Yo lo admiraba tanto que no podía entender por qué estaba conmigo. Empecé a compararme con todas las mujeres del mundo, más bonitas, más interesantes, más libres. Y aunque Alex no hiciera nada que me hiciera dudar de él, yo dudaba de mí. Aún así, seguimos. Entre risas, besos y domingos lentos. Nos presentamos con nuestras familias, con nuestros amigos. Recuerdo que uno de sus amigos me dijo una vez: "Alex es el más leal de todos. Tienes suerte". Yo sonreí, pero por dentro pensé: ¿y si un día deja de serlo? No lo sabía entonces, pero esa pregunta, la más injusta, sería el principio del fin. Con el paso de los meses, Alex se volvió el centro de mi universo. Todo en mi vida empezó a girar en torno a él, mis horarios, mis ganas, mis pensamientos. Nuestros fines de semana eran sagrados, nuestras bromas ya tenían historia, nuestras rutinas parecían creadas en conjunto, como si hubiéramos nacido para encontrarnos. Éramos esa pareja que la gente miraba con ternura. La que se entiende con una mirada. La que ríe a carcajadas en medio de un silencio incómodo. La que hace creer a otros que el amor sano existe. Y quizás por eso, por tanta perfección aparente, algo en mí no dejaba de temblar. Alex era encantador, amable, querido por todos. Tenía esa clase de energía que hacía que cualquiera se sintiera cómodo a su lado. Eso, que al principio me enamoró, fue poco a poco volviéndose mi tortura. Recuerdo una tarde en particular. Lo había ido a recoger al trabajo. Llegué antes, así que esperé en el pasillo. Alcancé a verlo hablando con una compañera. Estaban riendo. No había nada extraño, nada indebido, pero algo dentro de mí se tensó. Ella lo miraba con cercanía, con confianza. Yo sabía que era absurdo, pero aún así sentí un golpe en el pecho. Cuando él salió y me vio, su cara se iluminó como siempre. Me abrazó con fuerza. Me presentó a su colega, que me saludó amablemente. Y yo respondí con frialdad. ¿Siempre es así contigo? Le pregunté en el carro, tratando de sonar casual. Él me miró confundido. ¿Así como? Tan cercana. Lucy, es solo una compañera. Me pidió ayuda con un proyecto, eso es todo. Me lo decía con la misma calma de siempre. Y yo quería creerle. De verdad quería. Pero mis miedos no descansaban. No importaba cuántas veces me asegurara de que solo estaba conmigo, mi mente siempre encontraba rendijas por donde escapar. Empezaba con preguntas aparentemente inocentes. ¿Quién te escribió? ¿Qué hora llegas? ¿Con quién vas a cenar? Él contestaba sin malicia. Al principio parecía hasta orgulloso de que me interesara en su vida. Pero yo no sabía medir. Y mis preguntas dejaron de ser curiosidad para convertirse en una forma de vigilar. Aún así, Alex seguía intentando. Me abrazaba cuando veía que yo misma me ahogaba en mis pensamientos. Me decía: "Y no hay nadie, Lucy. Solo tú". Y yo quería gritarle que lo sabía, que confiaba en él, que el problema no era él, sino yo. Pero me callaba. Prefería el silencio antes que admitir que me estaba convirtiendo en lo que tanto temía, alguien incapaz de amar sin poseer. Una noche, en una cena con amigos, pasó algo que marcó un antes y un después. Clara, una amiga de Alex, hizo un comentario sobre una anécdota de él en la universidad. Todos rieron. Yo intenté reír también. Pero por dentro me encendí en llamas. Cuando llegamos a casa, no pude contenerme. ¿Por qué nunca me contaste eso? ¿Contarte qué? Y dijo confundido. Esa historia con Clara. Todos parecían saberla menos yo. Él suspiró. Me explicó que era una tontería, algo sin importancia. Que no todo lo que pasó antes de conocerme tenía que ver conmigo. Pero esa frase cayó como un martillazo en mi orgullo. Sentí que el tiempo que no había vivido a su lado me arrebataba algo. Lo peor no era que no me lo hubiera contado. Lo peor era que sentí que no tenía control sobre ese pedazo de su pasado. Y eso me desesperaba.
Pero a pesar de esos momentos oscuros, la relación siguió. Alex seguía siendo el hombre atento, detallista, cariñoso que yo amaba con toda mi alma. Y yo seguía siendo la mujer que lo amaba con tanto miedo que estaba empezando a destruir lo mismo que quería proteger. Todavía recuerdo el día en que me propuso matrimonio. Fue sencillo, íntimo, profundamente honesto. No había flores ni violines, solo él, con esa mirada sincera que sabía cómo llegar hasta lo más vulnerable de mí. Acepté sin dudar. Y tal vez fue ese sí, tembloroso y feliz, lo que hizo que mis miedos se intensificaran. Porque una voz dentro de mí empezó a susurrar con más fuerza. ¿Y si lo pierdes, Lucy, qué te queda? Nuestra boda fue un sueño hecho realidad. Cada detalle, cada palabra, cada mirada, todo parecía sacado de una postal perfecta. Yo caminaba hacia él, vestida de blanco, mientras mi corazón golpeaba como si quisiera escapar de mi pecho. Alex, al final del pasillo, me miraba con esa mezcla de ternura y certeza que siempre me derrumbaba por dentro. En sus ojos no había dudas. En los míos, un océano de amor y de miedo. Ese día no existía nadie más. Solo nosotros, nuestras promesas, nuestras ganas de construir una vida juntos. Recuerdo que mientras él sostenía mis manos y decía sus votos, mi mente se quedó callada. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en silencio. No había inseguridad, no había preguntas, no había fantasmas. Solo paz. Pero la perfección tiene un matiz cruel, cuando no aprendes a recibirla, se convierte en amenaza. Y fue en esa quietud, en ese amor tan limpio, que mi miedo encontró su lugar para crecer. Los primeros meses de casados fueron una prolongación de la luna de miel. Planes compartidos, desayunos lentos, noches de películas, conversaciones a media luz en la cocina. Alex era atento, cariñoso, divertido. Me despertaba con un beso en la frente. Me escondía notitas en el refri. Cocinábamos juntos lo que fuera, aunque nos quedara mal. A su lado, hasta lo insignificante se sentía especial. Pero con el tiempo, esa misma tranquilidad empezó a convertirse en mi enemigo. Cuando no hay ruido afuera, el ruido interno se hace más fuerte. Empecé a temer lo que no veía. Si llegaba tarde por el trabajo, mi mente imaginaba escenarios. Si no me respondía en 10 minutos, algo dentro de mí se encendía. Si mencionaba a una compañera, se me cerraba el estómago. Y entonces empecé a hacer algo que juré que nunca sería capaz de hacer, revisar su celular mientras dormía. Mi corazón latía desbocado cada vez que lo hacía. Mis manos temblaban. Sabía que no iba a encontrar nada. Nunca había encontrado nada. Pero en lugar de calmarme, eso me aterraba más. Si no hay pruebas, es porque es muy listo para dejarlas, pensaba. La desconfianza, una vez que se mete en la sangre, es como un veneno silencioso, mata lento. El distanciamiento no llegó de golpe. Fue algo progresivo, casi invisible. Yo discutía por cosas insignificantes. Él trataba de razonar, de calmarme, pero poco a poco también empezó a cambiar. Alex, que antes me contaba todo, empezó a hablar menos. Al principio pensé que lo hacía para no alterarme. Después comencé a interpretarlo como ocultamiento. Le decía, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y él, con un suspiro cansado, respondía, porque no quería que lo malinterpretaras. Pero ya era tarde. Yo ya lo había malinterpretado. Recuerdo especialmente el día en que encontré una tarjeta de cumpleaños en su mochila. Era de una compañera de trabajo. Inocente. Agradecida. Con un gracias por ser tan especial escrito con letra bonita. Nunca olvidaré mi reacción. Lo esperé con el estómago apretado. Cuando llegó, le pregunté con voz tensa. ¿Qué significa esto? Él la miró, confundido, como si no entendiera el problema. En nada. Ayudé con su proyecto, me lo dejó como detalle. ¿Y por eso te dice que eres especial? Lucy, no es lo que piensas. Pero yo ya había construido mi historia. Y la defendí con uñas y dientes. Discutimos por horas. Grité. Lloré. Dije cosas crueles. Él, con los ojos rojos, me abrazó entre lágrimas y me dijo. No quiero perderte por tus miedos. Esa frase me atravesó. Supe que él estaba viendo justo lo que yo no sabía cómo nombrar, que el enemigo ya no venía de afuera, sino de mí. Intenté cambiar después de eso. Busqué ayuda. Leí libros. Practiqué respiración, meditación, afirmaciones. Hubo días buenos, sí. Días en que creí que lo había superado. Pero bastaba un gesto, una palabra, un silencio, y todo volvía a derrumbarse. Peor aún, Alex empezó a rendirse. No de golpe, sino poco a poco. Lo veía en su mirada agotada, en su voz cada vez más apagada. Empezó a llegar tarde, no porque me engañara, sino porque ya no quería estar conmigo. Compartíamos techo, pero no vida. Hasta que una noche, después de una discusión absurda por un mensaje que ni siquiera era importante, me dijo, con la voz rota. Lucy, no sé cuánto más puedo soportar esto. Y por primera vez, no supe qué responderle. Después de aquella noche, supe que algo había cambiado de forma irreversible. Él ya no alzaba la voz. No discutía. No se defendía. Su silencio no era paz, era rendición. Y en el fondo, lo sabía. Intenté arreglarlo.
De verdad lo intenté. Me disculpé una y otra vez. Me aferré a la idea de que aún podíamos salvar lo que habíamos construido. Hubo días en que parecía posible. Días en que él me abrazaba con suavidad y me decía que me amaba. Días en que pensábamos juntos en el futuro, como antes. Pero nada se sentía igual. El daño estaba hecho. Y con cada intento fallido, con cada recaída en mi propio miedo, la grieta entre nosotros se hacía más grande. Una tarde estábamos en la cocina, hablando de lo más simple, una comida que queríamos preparar el fin de semana, cuando su teléfono sonó. Lo miró, sonrió levemente y contestó enseguida. Cuando colgó, lo guardó rápidamente en el bolsillo. No sé por qué, pero esa sonrisa, ese gesto tan cotidiano, me desató por dentro. ¿Quién era? Pregunté, disfrazando el temblor de mi voz. Mi jefe, respondió, sin darle importancia. ¿Y por qué no me lo enseñaste? Se hizo un silencio seco. Me miró fijo. No tengo que mostrarte cada mensaje que recibo. Y ahí rompí, otra vez. La voz se me quebró, las palabras me salieron a gritos. Lo acusé de cosas sin sentido, lo herí. Él no gritó. Solo me vio con una tristeza que jamás olvidaré. Una tristeza que decía, no quedan fuerzas. No sé quién eres ya, Lucy, me dijo. Esa noche durmió en el sofá. Fue la primera vez que no compartimos cama desde que nos casamos. Y aunque el simple hecho de estirar la mano y encontrar el espacio vacío me rompía por dentro, no tuve el valor de acercarme. Era como si la vergüenza y el orgullo se hubiesen aliado para silenciarme. Al día siguiente, se fue temprano al trabajo. Sin un beso. Sin un te amo. Solo un volveré tarde. Y fue así durante días. La casa seguía siendo la misma. Los muebles en su lugar. Las tazas en la alacena. Las fotos colgadas en la pared. Pero ya no había vida. No había risas. No había nosotros. Yo pasaba las tardes mirando nuestras fotos, buscando en ellas la señal exacta de cuando todo se rompió. Pero ya lo sabía, no fue un solo día, ni una sola pelea. Fui yo. Fui yo poco a poco. Fui yo con cada pregunta, con cada duda, con cada intento desesperado de cuidar lo que estaba asfixiando. Él seguía ahí, pero no se quedaba. Hasta que llegó el día. Lo vi sentado en el borde de la cama. La maleta a medio cerrar a su lado. Los ojos cansados. La espalda encorvada. Ni ira, ni tristeza. Solo un agotamiento profundo. No puedo más, Lucy, me dijo, casi en un susurro. Te amo, pero esto ya no es amor. Te juro que intenté. Pero estoy cansado de defenderme de algo que no hice. Cansado de sentirme culpable por lo que no soy. Dio un paso atrás cuando intenté acercarme. Y quise creer que cambiarías, y lo intentaste, lo sé, pero el miedo siempre vuelve. Su voz se quebró. La mía no salió. Yo solo lo miraba, sin lágrimas, como si todavía no entendiera que ese momento era real. Cerró la maleta con manos temblorosas. Caminó hacia la puerta. Antes de irse, me dijo algo que aún hoy me retumba. Ojalá un día puedas perdonarte. Eso fue lo que nos faltó, Lucy. Perdonarte a ti misma. Y se fue. No hubo drama. No hubo portazos. Solo el sonido de la puerta cerrándose y el eco de todo lo que nunca supe cuidar. Desde entonces, la casa sigue igual. Pero yo ya no soy la misma. Ahora sé que el amor no es vigilancia. Que el cariño no pide explicaciones constantes. Que proteger no significa encadenar. Y aunque a veces todavía duela, estoy aprendiendo, tarde, pero al fin, que lo único que no me dejaba dormir, no eran los demás. Era yo. Siempre fui yo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.